Buenas, me llamo Julio Cabero Almenara y soy profesor de la Universidad de Sevilla en España. Y les voy a hablar sobre la formación virtual, algo más que subir contenidos a una plataforma. Mire, uno de los mitos que ha existido dentro de la formación virtual es que el e-learning, la formación virtual, el nombre que ustedes quieran darle, pues va a sustituir al profesorado. Y más bien va a ocurrir lo contrario. Hace ya tiempo yo planteé un modelo de cuáles podrían ser las variables críticas para la formación en nuestros nuevos entornos completamente digitales de comunicación. Y ahí señalé que una de las variables críticas era el comportamiento que el profesor, que el docente tuviera dentro de estos entornos y cómo el docente interaccionaría con los estudiantes. Hemos creído que la variable crítica más importante era la tecnología, la plataforma de formación virtual que se utilizara, pero la realidad es que esta es una de las únicas variables, pero hay muchas más. Desde el docente, desde las actividades, desde la metodología que nosotros como profesores podemos utilizar, hasta cómo nos planteamos la evaluación de nuestros estudiantes en estos nuevos entornos. Lo que sí es cierto es que el profesor va a cambiar de rol. Y en realidad los profesores, cada vez que hemos utilizado diferentes tecnologías, pues hemos cambiado la forma en la cual nosotros interaccionábamos con nuestros estudiantes. Valga, por ejemplo, la tecnología del libro de texto y cómo configuró un cambio entre las relaciones entre el profesor y los estudiantes y entre las relaciones entre el profesor, los contenidos y los estudiantes y los contenidos. Y dentro de esos nuevos roles pues nos vamos a encontrar con que, por una parte, si fundamentalmente en unos entornos presenciales el rol que ha desempeñado el docente era el de transmisor de información, aquí pues los docentes vamos a utilizar una amplia diversidad de roles, que va de diseñar situaciones mediadas de aprendizaje, es decir, ver todas las tecnologías y todas las herramientas de comunicación que tenemos a nuestra disposición y cómo con esas herramientas creamos unos entornos para que los estudiantes aprendan. Vamos a desempeñar otra serie de roles que después posteriormente yo les voy a hablar, como es la de moderador y tutor virtual, y también evidentemente la de evaluador y seleccionador de los contenidos más significativos con los cuales van a trabajar nuestros estudiantes. En un clásico modelo de las funciones que desempeñará el profesor, establecido por Garrison y Anderson, ellos plantean que el docente en un entorno de formación virtual tiene que desempeñar tres tipos de presencia, lo que denominan como presencia cognitiva, relacionada con el dominio de los contenidos, lo que domina presencia docente, así cómo moviliza determinadas metodologías para que los estudiantes puedan adquirir las competencias y los objetivos previstos, y también una presencia social, que es cómo motiva a los estudiantes, cómo hace que los estudiantes, pues digamos, se desenvuelvan en estos entornos de comunicación, relacionándose con el profesor y también relacionándose con los pares. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando es que esta formación virtual tiene que ir desde un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. Desde un modelo donde anteriormente lo importante era cómo el docente comunicaba la información, a un modelo donde lo verdaderamente interesante es que el estudiante, interaccionando con los contenidos, interaccionando con el profesor, interaccionando con sus pares, pues pueda adquirir una serie de competencias y pueda adquirir una serie de objetivos. Eso va a implicar que el docente tenga que tener unas nuevas competencias, que yo establecería en tres grandes grupos. Unas competencias tecnológicas, evidentemente estamos hablando de tecnología y por tanto el docente tiene que saber desenvolverse con ella, pero también tenemos que tener en cuenta que la tecnología es cada vez más amigable y en consecuencia cada vez más fácil de interaccionar con ella. Tiene que tener también una serie de competencias didácticas para saber utilizar metodologías específicas para saber diseñar esa situación de enseñanza-aprendizaje y tiene que tener también una serie de competencias tutoriales para orientar, asesorar y guiar al estudiante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que sí hay una realidad y hay un imaginario social que hay que empezar a resolver, y es que se ha creído
que la formación presencial, virtual, el nombre que ustedes quieran darle, en realidad era una enseñanza de segunda calidad, y eso es completamente erróneo. La formación virtual puede ser tan exitosa como la enseñanza presencial, lo que evidentemente el profesor tiene que aplicar una serie de competencias y tiene también que diseñar ese escenario de forma específica y de forma, digamos, concreta a las características que las tecnologías le va a implantar. Y ese mito, pues hay que romperlo, entre otros motivos se está rompiendo porque cada vez son más las universidades que están utilizando este tipo de estrategia de la formación virtual. Cada vez hay más investigadores que están llevando a cabo investigaciones que están aportando pistas sobre buenas prácticas de cómo manejar estas tecnologías. Hay también una serie de cuestiones que es verdaderamente importante, y es que hay un cierto también imaginario entre contraponer lo que puede ser la formación presencial y la formación virtual, lo que puede ser entre la virtualidad y la presencialidad. En realidad, pues la formación presencial, bueno, pues no garantiza que puede llegar esa formación a mayor número de personas. Y también, pues hay otra variable, que es que ofrezca vivencias personales más ricas y directas. Por el contrario, cuando se habla de la virtualidad, pues se empieza a sugerir que son medios formativos completamente y escenarios formativos completamente fríos, desneutralizados y distantes, que contribuyen al aislamiento de la persona, en concreto del estudiante. Y yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una cuestión es la distancia física y otra la distancia cognitiva. Y lo que de verdad produce aprendizaje es que la distancia cognitiva entre el estudiante y el profesor sea mínima. Y para eso contamos con una diversidad de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica que nos va a permitir, bueno, acortar esa distancia cognitiva. Yo, muchas veces, con mis estudiantes presenciales en la Universidad de Sevilla, pues tengo menos relaciones que con otros estudiantes que trabajan de forma virtual en una serie de cursos y demás. Pues lo importante no es pensar que la distancia física es lo significativo, sino lo importante es que el docente piense que lo significativo es la distancia cognitiva que establece y que ponga en funcionamiento todos los mecanismos, metodologías y herramientas de comunicación para hacer que esa distancia cognitiva, digamos, se acerque. Creo que es un error contraponer la presencialidad y la virtualidad. Son dos elementos que pueden darle verdaderas posibilidades formativas al estudiante. Una no es mejor que la otra. Una tiene sus ventajas y sus inconvenientes y otra tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que el docente debe tomar la decisión de cuándo va a movilizar una y cuándo va a movilizar otra. En realidad, también tenemos que pensar que la formación virtual ha ido completamente evolucionando. Y de momentos iniciales donde, bueno, todo estaba centrado en la distribución lineal de la información y donde el papel del estudiante era completamente pasivo y el docente, su función fundamental era transmitir los contenidos de la información y por tanto toda la tecnología que utilizábamos estaba encaminada a transmitir esa información. Estamos ya en otra serie de momentos en los cuales, bueno, nos estamos centrando más en los procesos de comunicación multidireccionales, de manera que podamos alcanzar al estudiante con diferentes tecnologías y con diferentes sistemas simbólicos, podcast de audio, clics de vídeo, animaciones, infografías, realidad aumentada, etc. También el papel del estudiante va variando y está cada vez trabajando más en un papel totalmente activo, para lo cual las actividades van a ser un componente clave. Después les hablaré de este tema de las actividades. Y donde ya no utilizamos las tecnologías como elementos puramente transmisivos de información, sino fundamentalmente como elementos colaborativos e interactivos en ese entorno de formación virtual. También, como les dije anteriormente, pues se han ido ampliando lo que son las investigaciones sobre la formación virtual.
Y si nosotros tenemos en cuenta, por una parte, los análisis de buenas prácticas, los resultados que están ofreciendo las investigaciones, los resultados que están ofreciendo los metaanálisis de investigaciones y también los estudios conceptuales que se están llevando a cabo sobre esta formación virtual, podemos extraer una serie de principios e ideas para lo que nosotros en esta conferencia vamos a tratar. Y entre ese principio e idea, primero está que aquellas acciones de formación virtual que son exitosas son las que intentan establecer y establecen un contacto directo entre el profesor y el estudiante. Es decir, hay una satisfacción por estos entornos formativos cuando el docente crea un espacio de interacción con sus estudiantes. Hay también otra variable que es cuando los escenarios de formación virtual que les interesa más a los estudiantes son aquellos en los cuales se trabaja con una metodología colaborativa, con una metodología cooperativa. Y también los estudiantes prefieren entornos de formación virtual que sean activos, donde tengan que estar haciendo cosas y donde tengan que estar aplicando a través de diferentes metodologías, estudio de casos, método de proyectos, etcétera, los contenidos que nosotros le estamos presentando. Y también que el profesor establezca una retroalimentación rápida ante las dudas que los estudiantes están teniendo. Y como siempre, pues si es posible tener en cuenta los diferentes estilos cognitivos, los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes, que favorezca al alcanzar una formación más individualizada. Esto, gracias a la información que nos dan las plataformas y las analíticas de aprendizaje que nos permiten la información que nos ofrece las plataformas, pues cada vez va siendo más fácil y cada vez va siendo más útil para los profesores. Y por supuesto que establezca y que utilice diferentes tipos de códigos, como les he dicho, que utilice pues códigos audiovisuales, que utilice códigos multimedia, que utilice códigos auditivos, etcétera, etcétera, etcétera. También dentro de esta información es que los estudiantes valoran mucho cuando el docente tiene una actitud completamente reactiva como tutores. Es decir, que si un estudiante no está participando, le manda un correo privado y le dice, oye, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún tipo de problema? ¿Estás comprendiendo la información? Es decir, prefieren que sea el docente también el que les esté, digamos, indagando, les esté preguntando y que se vean que no están solos, sino que están acompañados por el docente en ese proceso formativo. Que use diferentes herramientas de comunicación, tanto sincrónica como asincrónica, que utilice los foros, que utilice las videoconferencias, que utilice los chats, que utilice el correo electrónico, etc. Y también, pues cuando nosotros creamos acciones que permitan que el estudiante vaya reflexionando sobre lo que se está construyendo en esa acción formativa. Y las e-actividades, aspectos que, como les he dicho, posteriormente me referiré a ello. Y por supuesto que el docente utilice diferentes mecanismos para motivar a los estudiantes, bien formulando preguntas, bien introduciendo una serie de clics de vídeo, bien utilizando una serie de símbolos, emoticones, bien utilizando chistes y gráficos específicos y tal. Ahora bien, ¿qué medidas nosotros como docentes podemos utilizar para favorecer esa interacción entre los estudiantes? Pues las medidas son diversas, pero yo les voy a hablar aquí a ustedes de esas 5 que tienen puestos en la pantalla. Utilizar un amplio número de metodologías, las e-actividades, que utilice diferentes herramientas de comunicación, la tutoría virtual y finalmente les hablaré de la empatía como una variable significativa para favorecer esa interacción entre docente y estudiante y ese acortamiento de lo que anteriormente yo les decía como distancia cognitiva. Y en metodología ahí tienen ustedes una propuesta realizada por 2 autores y lo verdaderamente significativo es que hemos trabajado bastante con estrategias completamente expositivas en la formación virtual. Y yo creo que tenemos que empezar a ver que hay un gran cúmulo de estrategias que nos va a permitir pues, que el estudiante lleve a cabo un aprendizaje autónomo, una serie de estrategias que le permita al estudiante practicar, poner en acción los contenidos que le estamos presentando y después también
una serie de estrategias apoyadas en la tutoría que haga que el estudiante se sienta que está acompañado en ese proceso de instrucción. Lo que les vengo a decir es que de lo que se trata es no solamente convertir esto de la formación virtual en un escenario donde yo lo que subo son contenidos, sino más bien en un escenario donde facilito el que el estudiante pueda hacer acciones de autoaprendizaje, que el estudiante pueda hacer acciones donde ponga en acción y practique lo que le estamos presentando, y también escenarios donde el estudiante sienta que el profesor tiene esa presencia social que anteriormente yo les comentaba. Uno de los grandes errores que hemos cometido en la formación virtual es que hemos reproducido el modelo. Y hemos pensado que si yo agarraba una serie de documentos impresos, lo pasaba a PDF y lo pasaba a HTML o al formato que sea, y lo subía a una plataforma, ya estaba haciendo formación virtual. Y en realidad lo único que estaba haciendo era cambiar el mecanismo de distribución de la información a los estudiantes. Y hemos pasado de una universidad de la fotocopiadora, de la copistería, a una universidad de la impresora, donde, bueno, yo le subo un documento, el estudiante lo imprime y el estudiante sigue trabajando de la misma forma. Si ustedes se fijan, muchas veces el mismo modelo transmisivo que estamos haciendo en la formación virtual, lo estamos haciendo en la formación presencial. Es decir, hemos trasladado esa experiencia de formación presencial totalmente transmisiva a, bueno, otros escenarios completamente digitales, pero estamos haciendo, digamos, lo mismo. Hay un docente que es transmisivo y hay un estudiante que es completamente receptivo. Y otra de las variables son las actividades, que lo que significan es un puente entre el aprendizaje y la enseñanza. Son las tareas que en su momento nosotros llamábamos. Tareas que el docente tiene un cúmulo y una gran posibilidad de utilización, desde los estudios de caso, el método de proyecto, análisis de documentos, que creen una serie de clips de vídeo representando o poniendo en situación los contenidos que le hemos presentado, que resuelvan problemas, que creen una serie de materiales, que lleven a cabo una serie de talleres y demás. El único límite para las actividades es la creatividad que el docente tenga para ponerlas en funcionamiento. Pero prácticamente casi todas las actividades que nosotros hacemos en la formación presencial podemos hacerlo también en la formación virtual. Y otro de los aspectos significativos a tener en cuenta es que el docente utilice una amplia gama de herramientas de comunicación, que utilicen los blogs, que utilicen las wikis, que utilicen las videoconferencias, las audioconferencias, las presentaciones colectivas multimedia, como esta que ustedes están observando en este momento. De manera que cree un entorno totalmente interactivo, motivante para el estudiante, y que el estudiante pueda recibir la información a través de diferentes tipos de sistemas simbólicos. Piensen ustedes en esa teoría de las inteligencias múltiples, que aunque se está poniendo en duda desde el ámbito de la neurociencia y neurodidáctica, pero sí nos sugiere que, bueno, que las personas tienen predisposición a aprender por diferentes tipos de materiales. Si nosotros creamos un escenario enriquecido por esos materiales, pues posiblemente el estudiante se encuentre más motivado, más atento y pueda mostrar un nivel mayor de satisfacción para desenvolverse en los mismos. Y otro de los aspectos significativos es el papel que el docente va a desempeñar como tutor virtual, donde pues, va a tener que desempeñar diferentes funciones. Funciones que van desde la académica, asesoramiento sobre la información y contenido que se está presentando; organizativa, diseñar ese escenario de formación, de enseñanza, aprendizaje; técnica, en el sentido de que muchas veces será él el que tenga que resolver los problemas técnicos, en primer lugar, que se le vayan presentando a los estudiantes; orientadora, para encauzar al estudiante; y evidente también una función completamente social, que haga que el estudiante se encuentre no aislado, sino se encuentre en completa interacción con todas las personas que participan en estos entornos. Y finalmente yo les hablaría de la empatía. Y la empatía se puede conseguir por diversos procedimientos. Pero en primer lugar, pues que todo curso comience con la presentación del profesor. ¿Quién soy? ¿Qué contenidos les voy a impartir? ¿Qué preferencias tengo? Etcétera, etcétera, etcétera.
También animar a los estudiantes a presentarse inicialmente. Y esto es importante y después van a ver ustedes un modelo específico. Y también, pues, tomar decisiones donde, bueno, pues potenciar que se potencie y promueva la cohesión intergrupal. Por ejemplo, cuando un alumno realiza una pregunta en el foro y a lo mejor un estudiante ha contestado anteriormente o ha formulado la misma pregunta o le ha contestado a otro estudiante, es bueno que el docente le diga: revisa la propuesta que hizo el estudiante tal porque bueno, vas a resolver tu problema. Eso da también la sensación de que el estudiante percibe de que el profesor está dentro de ese entorno de comunicación y que está siguiendo lo que está ocurriendo en esa situación. Y también, pues bueno, utilizar esos emoticones, sean simbólicos o sean gráficos, que, bueno, dentro de la cultura actual, pues los estudiantes utilizan mucho a través de las redes sociales. Y yo les decía, esa fase de presentación, este es un modelo de una autora australiana, que es Salmon, donde fíjense ustedes que dice que cuando nosotros hacemos la formación virtual, todo sistema de formación virtual tiene que comenzar creando una bienvenida, una animación, preparando y motivando a los estudiantes. Y eso sirve también, como le he dicho anteriormente, para alcanzar esa empatía. Empatía que en los momentos de pandemia en los que hemos estado viviendo, pues ha significado que aquellos docentes que se mostraban con los estudiantes más cercanos, más preocupados por lo que estaban llevando a cabo, las investigaciones que se han hecho han demostrado que esos estudiantes han aprendido más y gracias a esa situación de cercanía que el docente ha ido estableciendo. Por tanto, lo que les vengo a decir es que la interacción entre el profesor y el alumno es clave y determinante para hacer escenarios de formación virtual de calidad. Y hay que tener también, por último, mucho cuidado en que la virtualidad no se convierta en priorizar los contenidos y minimizar las relaciones sociales con los estudiantes, porque estas relaciones sociales con los estudiantes son claves para crear escenarios formativos virtuales de calidad.